Muy buenos días. Hoy vamos a presentar el proyecto de teoría electromagnética que consiste en realizar una simulación de la ecuación de Laplace y además una investigación acerca de fuentes de información. Nuestro grupo está conformado por Luis José Archila Madrid, Alejandro Ramírez Morales y Francisco Javier López Turcios. Para empezar, lo primero es realizar una descripción del problema. Para realizar esta descripción también es necesario tocar unos puntos claves, unos conceptos que nos ayudarán a entender en qué consiste. El primero de estos conceptos es el campo eléctrico. Y es que el campo eléctrico es un campo físico que se extiende por todo el espacio y que interactúa con todas las partículas cargadas eléctricamente. La intensidad del campo eléctrico está estrechamente relacionada con el potencial eléctrico, el cual se puede definir como el trabajo necesario para mover una unidad de carga entre dos puntos en un campo eléctrico. Otro concepto importante es el de condiciones de frontera. Y es que cuando un campo eléctrico existe entre regiones que consisten en dos o más medios diferentes, existen condiciones en este campo que se deben satisfacer en los puntos de unión entre estos medios. Estas son las condiciones conocidas como condiciones de frontera, pues el campo eléctrico puede variar en ángulo entre estos medios. Seguidamente es necesario definir qué son las ecuaciones de Laplace y de Poisson. Y es que estas son una serie de ecuaciones derivadas de lo que es la ley de Gauss y la ecuación que relaciona el campo eléctrico con el potencial eléctrico. Una vez realizada la deducción, podemos observar que tenemos el laplaciano del voltaje igualado al negativo de una densidad de carga sobre una constante epsilon. Esta es la ecuación de Poisson. Y tenemos un caso especial para el cual la carga es cero, que es la ecuación de Laplace. Estas son ecuaciones que nos ayudan a encontrar el voltaje a partir de condiciones de frontera para las regiones completas. El último punto importante que tenemos que tocar es lo que es el teorema de la unicidad, que enuncia que si la solución de las ecuaciones de Laplace o de Poisson cumple con una serie de determinadas condiciones de frontera, entonces su solución es única. Esto es importante porque al ser las ecuaciones de Laplace y Poisson ecuaciones diferenciales, pueden tener un conjunto de infinitas soluciones en función de sus constantes. Muy bien, una vez ya definimos todo esto, podemos dar paso a lo que es el problema. El problema consistía en encontrar el potencial eléctrico en una región gracias a la ecuación de Laplace y condiciones de frontera. Una vez despejada la solución, podemos ver que el potencial eléctrico está dado por la ecuación que miramos en pantalla, dado por una sumatoria. ¿Qué tal? Saludos, soy Alejandro Ramírez. Eh, Nosotros para realizar la simulación de la solución del campo eléctrico utilizamos el simulador de GeoGebra, tomando en cuenta que tenemos 5 escenarios distintos. Aquí podemos ver la tabla del escenario 1. Podemos ver que contamos con posición en X, posición en Y, los largos del rectángulo con su valor de voltaje inicial y el programa es capaz de darnos el voltaje dado estas condiciones. Para el escenario 2 simplemente se cambia el largo B a la unidad 2, mismo con el escenario 3, escenario 4 y escenario 5. Podemos ver aquí la simulación. Utilizamos GeoGebra porque nos facilita ingresar los datos de la tabla a la simulación. Vemos que aquí tenemos una hoja de cálculo en orden, lo que nos permite actualizar los valores. La simulación es bastante simple, pues contamos con una función que consiste en la sumatoria que vimos anteriormente de los valores que tenemos en la tabla, la graficamos y podemos generar los puntos a partir de esta ecuación que se encuentra acá. La gráfica que visualizamos es una porción, la porción útil y de interés para visualizar los puntos, pero podemos también correr toda la solución, todo el campo eléctrico dadas las condiciones. Vemos que es gigantesco y podemos ver el cambio en el campo eléctrico en caso
queramos analizar. El escenario 1, por ejemplo. Vemos cómo es que el campo eléctrico se ve afinado. Y de esta manera logramos simular el campo eléctrico utilizando GeoGebra. Bien, ahora llegamos a la parte de la búsqueda de fuentes de información, donde analizamos varias simulaciones, en específico 4 simulaciones que ya han sido realizadas sobre la ecuación de Laplace. La primera que encontramos fue realizada utilizando Python con las librerías de NumPy y PDE. Utilizando estas 2 librerías es posible llegar a una solución de la ecuación de Laplace en 2 dimensiones al variar las condiciones de frontera en un espacio con coordenadas cartesianas. Y vemos que al correr el programa y la simulación obtenemos estos resultados que es sobre el plano XY y viendo las magnitudes sobre el eje Z con la escala que tenemos al lado derecho. Una ventaja de Python y sus librerías es que son totalmente gratuitas y son open source, abiertas para todo público, por lo que son de fácil acceso y cualquier persona puede realizar cualquier simulación utilizando este lenguaje. Y es fácil aprender también. Luego, la segunda simulación fue realizada en MATLAB. Fue específicamente un script creado por Suraj Shankar, que es capaz de resolver ecuaciones de Laplace en 2 dimensiones igualmente, utilizando otro método que es el de diferencias finitas. Y si nos damos cuenta, obtenemos una gráfica parecida a la que nosotros obtuvimos en GeoGebra en 3D y parecida también al resultado de Python, solamente que esta se puede visualizar en 3D, ya que MATLAB es un software mucho más potente. La tercera fue realizada en Wolfram. Wolfram es un sistema de inteligencia computacional con una gran variedad de softwares dedicados a distintas aplicaciones, sobre todo en matemática, y cuenta con un apartado de demostraciones llamado Wolfram Demonstrations Project, que es donde se nos demuestra y se puede simular las soluciones de la ecuación de Laplace dependiendo de la cantidad de ciclos que nosotros elijamos sobre una región circular, por ejemplo. Y también encontramos otra, igual en Wolfram, parecida a la anterior, solamente que esta ya toma en cuenta condiciones de frontera para la solución de la ecuación. Y los resultados de esta simulación se ven así, parecidos a los obtenidos en la primera simulación que fue en Python, sobre un plano XY con magnitudes en el eje Z. Cabe destacar que todas las simulaciones son válidas y son de utilidad para interpretar el campo eléctrico. Cada una tiene sus ventajas. Nosotros podemos asegurar que nuestra gráfica es un poco más interactiva porque tenemos la capacidad de movernos alrededor de todo el campo tridimensional. Muchas gracias.